Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo para encontrarnos con su palabra. Su palabra para cada uno de nosotros es lumbrera para nuestros caminos, es lámpara para nuestros pies y esa lámpara nos lleva a lugares, a un camino recto, a un camino seguro. Hoy salimos una vez más a un encuentro con ese Dios sobrenatural, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace señales, un Dios que hace prodigios, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, porque nuestro Dios es bueno. Y hoy le pido que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión íntima con el Espíritu Santo sea con ustedes en este día. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, reconocemos tu grandeza y tu poderío, Padre. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este programa en tus manos. Colocamos nuestro corazón en tus manos para que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros y seas tú revelándote en cada uno de nosotros como nuestro pastor, como nuestro buen pastor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando cómo el Señor se mostrará en este año 2023 como el buen pastor, aquel que da su vida por sus ovejas. ¿Y qué significa que Dios sea nuestro pastor? Abra su Biblia en el libro de los Salmos, en su capítulo 23, donde el rey David nos describe un poema hermoso. Y he titulado el mensaje de hoy, El Señor es mi pastor. El Salmo 23, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Este salmo es a la vez una alabanza, es un mensaje de fe, es sencillo y aún profundo en su contenido. Es sencillo porque nos muestra la vida de un pastor y la vida de un pastor es ilustrada de una manera práctica, el pastor con sus ovejas. Y podemos visualizar y ver a un pastor de ovejas y podemos decir que el pastor es protector, que el pastor es guía, que va adelante con sus ovejas y sus ovejas tienen que confiar en él y seguirle. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Lo dijo en el libro de Juan, en su capítulo 10, en su versículo 11. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, podemos ver cómo Dios se muestra de una manera amplia, dimensional, como un buen pastor para el pueblo de Israel. Cómo los guía y cómo los cuida de una manera sobrenatural y los lleva a un lugar de libertad y a un lugar seguro. El Salmo 23 nos hace recordar los actos de Dios en el pasado y nos señala hacia Jesucristo en el presente, que es nuestro buen pastor. El poema del Salmo 23 combina imágenes contrastantes que cubren los mayores aspectos de la vida del hombre. Desde lo más sencillo, el aire que respiramos, la paz, el peligro, la posibilidad del mal y toda la perspectiva al cual el hombre se establece o se enfrenta en todas las necesidades humanas. Es quizás un salmo que muchos podemos haberlo memorizado en algún momento
Y el Señor quiere no solo que memoricemos el Salmo 23, sino que lo vivenciemos, porque su palabra vivifica nuestra vida. La palabra vivificar viene del latín vivificare y significa hacer vivir, alentar, animar, confortar, reanimar, avivar. Vivificar es el poder de Dios para dar vida. El salmista clama al Señor para que le vivifique conforme a su palabra, dice el Salmo 119, 25. Lo que nos lleva a reflexionar sobre el poder de la palabra en nuestras vidas, porque nos vivifica, nos da vida, porque en la vida se presentan muchos momentos difíciles en que va en nuestro corazón, ¿con qué? Con temores, con inseguridades, con tristeza, depresión, aflicción, desánimo, y son temporales. Eso va a pasar. Mientras que la palabra de Dios permanece firme, permanece segura, no cambia, no se desvanece. En ella debemos permanecer anclados en su palabra. El Salmo está lleno de promesas y está dividido en dos metáforas, la del pastor y la del anfitrión. El Señor siempre cumple sus promesas. Él es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti que la esperanza, tú nos das alimento, nos das aliento en nuestra necesidad. Cuando abres tu mano, sacia el hambre y la sed de toda persona o de todo ser viviente. Vamos a desglosar el Salmo 23 y en su versículo 1 nos afirma que si hacemos a Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador, y principalmente nuestro pastor, vendrá con ello la plenitud de su cuidado, la plenitud de su guía y la plenitud de su protección. El versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, lo hace de manera personal, hace a Jesucristo de manera personal su pastor. Y al establecerlo en nuestra vida como nuestro pastor, abrimos la puerta a este poema y abrimos la puerta y abrazamos con fe todo lo que Jesucristo representa como un buen pastor. Miren lo que dice, el Señor es mi pastor, y al ser nuestro pastor, que dice, y nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, nada nos va a faltar, ni material, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Alma, mente, cuerpo y espíritu estarán cubiertos por Él. Nada, ¿qué significa nada en el diccionario? Pronombre indefinido, que significa ninguna cosa. Nombres de verbos de Dios son redentores en este momento. Y esto es así porque el Dios encarnado en Jesucristo los incorpora para administrar su gracia. ¿En dónde? En esa nada. Porque Jehová es un Jehová Rafa. Él es el que pastorea y cuida y protege. Jehová es ese Dios Shalom, el hacedor de paz. En falta de paz, en cuando no hay nada de paz, Él es nuestro Shalom. Jehová Roc-Ekpa, el Dios sanador. Jehová Kisknike, Dios de justicia. Jehová Jireh, el Dios proveedor, que da lluvia en la sequía, agua que brota en la roca y alimento del cielo, porque Él es nuestro maná, que está representado específicamente en nuestro Señor Jesucristo. Nada nos faltará, no nos faltará nada, ni su justicia, ni sus cuidados, ni su paz, ni su protección, ni su alimento, ni su maná, nada, absolutamente nada. La palabra faltará viene del hebreo chaser, que significa disminuir, menguar, estar en necesidad o sufrir necesidad. Esta palabra también se traduce en la versión Reina Valera, en la revisión de 1960, como pobreza, empobrecer, incompleto. Dios cuida a los suyos. Cuando los hijos de Israel andaban por el desierto, nada le faltó, pues Dios suplió el alimento. Es un tiempo de sequía. Dios proveyó agua y comida para Elías y aún fue enviado a Serepta, a casa de una viuda. Qué lindo. La cual, no teniendo casi nada que comer, pudo compartir con Elías conforme a lo que Dios había ordenado. El aceite no disminuirá, es decir, chaser, tanto a Elías como a la viuda, y su casa en nada le faltó.
Él siempre está dispuesto a suplir, pues Él es el que se encarga de proveer a cada uno de nosotros. Nada me faltará cuando Él es mi pastor. No hay duda que el rey David, en su madurez como rey, ¿qué hizo? Estableció una afirmación atrevida. Se sintió orgulloso de quien él pertenecía. En su vejez experimentó en sus últimos días una confianza en Dios incondicional. Sin duda, él confiaba en el cuidado del buen pastor. Y él anhelaba ver la manifestación gloriosa de su poder, porque Dios es Dios todopoderoso. Dios es suficiente. Él es suficiente como pastor para cada uno de nosotros. En este refrescante salmo pastoral refleja la absoluta confianza en Dios y en su plenitud que tenía el rey David. Fíjese cómo sigue este poema. En lugares de verdes pastos me hará descansar. En hebreo el texto literalmente dice: en pastizales de pasto me hace descansar. Sobre aguas de descanso él me guía. En el paisaje semiárido de la antigua Palestina no abundaban las tierras de pastoreo. Los pastores tenían que guiar a sus rebaños hacia lugares con suficientes pastos. Qué interesante, el pastor necesitaba saber a dónde ir, la mejor ruta para llegar a ese lugar, y por eso la oveja tenía que seguir al pastor. Y él quería llevar ese rebaño a ese pasto. Era probable que tuviera que atravesar por terrenos áridos, escabrosos, así como por incontables peligros con bestias salvajes. En el camino iban a haber situaciones, pero el pastor estaba allí para cuidar su oveja. Esta realidad destaca la grandeza de Dios vista en este pasaje. La frase en lugares verdes, pastos, resalta la abundante provisión de Dios sobre su pueblo. La palabra traducida como lugares de pasto significa tierras de pastoreo explícitamente. Y sugiere algo así como prados verdes. Imagínense prados verdes. Un lugar precioso, totalmente establecido para las ovejas del buen pastor. Hierba fresca, verde, subraya la abundancia de la provisión de Dios. El término a menudo se refiere a la hierba copiosa y abundante de la primavera después de que la temporada de lluvia había regado la tierra. Por lo tanto, la frase transmite, ¿qué transmite? El amor de Dios en su pastoreo fresco y abundante. Él nos hace descansar. El rey pastor estaba guiando soberanamente al rey David y a usted y a mí en esa abundancia, dándonos un lugar donde habitar, dándonos un lugar de reposo, un lugar de refugio, nuestra residencia predominante en el libro de los Salmos, el cual presenta a Dios como un refugio. Dios provee un lugar seguro para que David, el pueblo de Israel, la iglesia, usted y yo recibamos la provisión que necesitamos desesperadamente. El significado bíblico de descanso es una silla o un asiento de madera en épocas antiguas. A esta palabra se le conocía con el nombre de escabel. Se usaba cuando alguien llegaba de largas caminatas o de largo camino o de luchas y se sentaban en la silla para meditar en sus acciones y en sus pensamientos a Dios. Él nos hace descansar en esa silla donde podemos llegar en los momentos de nuestro largo camino, de nuestros largos recorridos y sentarnos con el buen pastor. A las ovejas las hacía descansar en delicados pastos, como dice el pasaje, mas a usted y a mí, a nosotros, nos hace descansar en sus delicados brazos. Fíjese cómo continúa el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios promete pastorearnos junto a aguas de reposo. ¿Por qué junto a aguas de reposo? El salmista David conocía muy bien las ovejas y sabía que ellas le tenían miedo a las aguas caudalosas. Por esta razón, también los pastores llevaban sus ovejas a las aguas de reposo. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposados para poder escuchar su voz. A veces en
Las carreras de nuestra vida, en nuestro continuo vivir, en cómo vivimos, en la distracción, no podemos estar reposadamente en su presencia. Él es nuestra agua de reposo. Él es aquel que aviva nuestra vida. David literalmente dice, hacia aguas de reposo Él me guía. La provisión de agua es esencial para la vida humana, para la naturaleza, especialmente para un rebaño en una tierra árida, en una tierra difícil, que estaban caminos a ese lugar de pastos verdes. Un lugar de aguas tranquilas, es decir, donde no hay corrientes, sería un escenario para que el pastor le diera de beber y lavara sus ovejas, pero también era un lugar donde podía limpiar, donde podía curar las heridas que éstas sufrían durante el viaje. Notablemente, el lenguaje de Dios guiado al rey David en este pasaje se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento, porque lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo Dios los llevó a cada uno de ellos en su momento a aguas de reposo, a aguas calmadas, a aguas quietas, para limpiarlos, para purificarlos, para darles de beber en sus momentos sedientos, y también lo está haciendo. Cuando lo hacemos, nuestro pastor hará eso por usted y por mí. Esto implica reposo, reposo en el Señor, reposo. Y a veces el reposo se refería en los tiempos del Antiguo Testamento a Canaán, porque hay un lugar de descanso para Israel y hay un lugar de descanso para la iglesia, y un lugar, una morada de Dios que nos trae lugar de reposo y de bendición para su pueblo. Y fíjese que dice, confortará mi alma. La palabra traducida, confortará, tiene la idea de restaurar o reparar. Se usa para hacer volver. Y así el pastor hace volver al que se extravió. Y usted y a mí, en algún momento, el buen pastor tiene que hacernos volver. A menudo nuestra vida necesita restauración, nuestra vida necesita consuelo, nuestra vida necesita el amor de Dios, nuestra vida necesita una segunda oportunidad. Dios, nuestro pastor, lo hace y nos da nueva fuerza. El único que puede confortar nuestra alma es el Señor en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Él nos conforta y Él nos llevará cada día a un lugar de su amor. Nos guiará por sendas de justicia. Me guía, sigue la idea de la dirección individual, una relación personal con Dios, la que necesitamos. Es una dirección por sendas correctas, por sendas seguras. Nuestros pasos son direccionados de manera correcta. Nos guía por el camino del bien y nos aparta del camino del mal. El Señor se compromete a guiarnos por sendas de justicia, como los pastores guiaban a sus ovejas por sendas seguras, donde no serían lastimadas, ni lastimarían a otros. Así también el Señor nos promete que nos guía por la senda segura usando sus palabras para que seamos justos en todo lo que hacemos y nos parezcamos a Él, por amor de su nombre. Es literal, por causa de su nombre. Nos guía no por quién soy yo, sino por quién es Él. Hay que conocer quién realmente es Dios para que entendamos lo bueno y la grandeza de su nombre y lo que Él representa para nosotros. Dios se comprometió con usted y conmigo, que Él era fiel, que es un Dios de pacto, que Él cumple sus promesas y que nunca nos abandonará. Y por amor de su nombre, Él cumplirá ese cuidado pastoral para nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte significa profunda oscuridad. Imagínese un valle, imagínese, son experiencias difíciles, oscuras, lugar donde es posible que tengamos temor, que tengamos miedo, que tengamos inseguridad. Y él nos dice que ese valle puede ser también un tiempo de depresión, un tiempo de angustia, un tiempo de ansiedades, tiempos de enfermedades, situaciones difíciles que se presentan en la vida. Usted colóquele el nombre a su valle. Y obviamente cada uno de nosotros no queremos transcurrir o traspasar o caminar por ese valle. Nos gustaría siempre vivir una vida diferente, tranquila, pero en la geografía el valle es la zona más baja de una región.
o una especie de depresión geográfica, por decirlo de alguna manera. El valle se encuentra siempre rodeado de montañas, colinas o sitios altos. Si lo analizamos de una forma más poética, podemos entender el valle como un sitio encerrado y desfavorable que nos hace sentir atrapados, encerrados. David tenía la certeza de que aún pasando por las peores situaciones, aunque se sintiese atrapado, hasta sentir un peligro de muerte, él tenía su fe y su confianza, sus ojos puestos en Dios. Y eso le ayudaba a sentir o desechar el temor y sentir la seguridad que lo ayudaría en ese tiempo de prueba. Podemos aprender con él que en esta vida no estaremos en la cima de la montaña en todo momento. Llegarán situaciones difíciles y tendremos que atravesar por ese valle de sombra de muerte. Hay dos maneras de atravesar el valle. Yo siempre digo que hay dos formas de hacer las cosas, con Dios o sin Dios, o con el respaldo de Dios o sin el respaldo de Dios. El buen pastor nos promete estar con nosotros y esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer. Podemos estar en las más densas tinieblas o en la oscuridad o en situaciones difíciles o en situaciones de peligro, pero Él estará allí para infundirnos su aliento, su confianza. Y mira cómo continúa, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aliento que viene de la palabra hebrea nachat, confortar, consolar, extender compasión, lamentarse con alguien que sufre, es decir, llorar con los que lloran. De Nachán se deriva Naum, que viene de la palabra consolador, que en Nehemías significaría consuelo de Jehová. No temas, la vara y el callado pueden ser dos diferentes instrumentos. El primero con una masa se usaba en defensa y el segundo era para sostén, es decir, para conducir a veces con disciplina a las ovejas para que no se fuesen de un lugar a otro. Dios sabe usar los instrumentos necesarios para que como ovejas de su prado podamos estar seguros, aun cuando pueda usarlo para disciplinarnos, aun cuando pueda usarlo para enderezarnos, siempre será para nuestro bien, siempre será para alentarnos. La vara y el callado son dos elementos de trabajo de un pastor de ovejas. David había sido pastor. Cuando el Señor lo llamó a ser rey, él estaba pastoreando y él sabía muy bien para qué servían estos objetos, para qué Dios lo podía usar para nuestra vida. La vara servía para proteger las ovejas de posibles ataques y para contar el rebaño y corregir las ovejas. La vara en la Biblia está ligada a la disciplina y es citada varias veces dentro del contexto de un buen pastor. Porque el salmista dice que la vara y el callado le infundirán aliento. ¿Para qué sirve entonces la vara y el callado? En primer lugar, la vara o callado era un mismo instrumento, era una vara con forma de gancho en un lado del extremo. Ese mismo instrumento, él era usado de diferentes funciones dependiendo como el pastor consideraba que era correcto para el momento de la historia de esa oveja. Dios sabrá utilizar los instrumentos que tiene para cada uno de nosotros de manera diferente. Cuándo usar el gancho de la disciplina o de la protección o de la corrección, Él sabrá hacerlo. Y nosotros debemos dejarnos guiar por nuestro buen pastor para que saque, nos levante y nos funda aliento y que nosotros podamos seguir adelante. Adereza sus mesas delante de nuestro mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa que Dios no castiga a sus enemigos o a los míos, sino que te va a bendecir delante de ellos. Es parte de lo que quiere decir esa palabra. Él prepara una gran mesa para ti como recompensa, en presencia de todos los que son tus enemigos espirituales, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de potestades, gobernadores de las tinieblas. Y estas dos palabras utilizadas en el original hebreo significaban que va más allá de una mesa con comida. Implica más bien la idea de una mesa real o un banquete real. Aderezas mesas significa preparar la mesa con esmero, con un mantel bordado, los cubiertos de plata, copas de cristal, platos de cerámica,
candelabros y flores para embellecer el banquete que Dios tiene para usted y para mí, cuando Él es nuestro buen pastor, nuestro pastor personal. Cuando pensamos en este banquete, quizás podríamos experimentar lo mismo que experimentó el hijo pródigo, cuando después de haber vivido perdidamente volvió a su hogar y a su padre, y el que lo recibió con un gran banquete y le colocó los mejores vestiduras y llamó a muchos invitados para esa celebración. También nos promete prepararnos mesa de alimento espiritual, y ese alimento espiritual es su palabra. Desde Génesis y Apocalipsis, su palabra que es fiel y verdadera, la palabra. Angustiadores, utilizada en el original hebreo, se puede traducir también como adversarios. ¿Quiénes son los angustiadores? Los adversarios, los enemigos. De hecho, en la mayor parte de la Biblia, en las diferentes versiones de ella, enemigo, el cristiano también tiene enemigo. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Allí, en presencia de nuestros enemigos, sin nombrarlo, en presencia de aquellos que nos adversan por amar a Dios. Cuando dice en presencia de mis enemigos, esto significa que lo verán, se darán cuenta y se sentirán mucha envidia porque no podrán hacer nada para impedir lo que Dios tiene para usted. Pero como Dios es el anfitrión y Él es quien prepara la mesa en presencia de adversarios, indica que hay una oposición, hay enemigos que Dios tiene que darle la lección porque la venganza es de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que lo hace en presencia de ellos, porque Él es el que se encarga de nuestros asuntos. Usted no debe hacer venganza con nadie, sino dejar que Dios haga aderezas mesas delante de sus angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. De los dos aceites, el empleado por los sacerdotes hay unos que es para ungir, ¿verdad? Para ungir, para hacer ordenamientos, y el que se traía del oriente para ser utilizado como ¿qué? Como un perfume. Y se alude a este último. Perfumar al huésped constituye una muestra de afecto y una muestra de hospitalidad. El Señor nos hace una limitación de perfumarnos para mostrar su afecto, para mostrar su hospitalidad con cada uno de nosotros. Era costumbre entre los orientales ungir con aceites a sus convidados. Así el Señor promete ungir nuestras vidas con el Espíritu Santo cada día para que seamos renovados, para que seamos revestidos, para seguir nuestro camino donde hacia el Padre celestial, que seamos revestidos del nuevo hombre y que seamos cambiados a una nueva imagen y semejanza en Cristo Jesús. Llenará nuestra copa hasta rebosar. En la antigüedad, según las normas de cortesía, si la copa de un invitado estaba medio vacía, debían llenársela lo antes posible, ya que eso era símbolo que el anfitrión quería que se marchara pronto. Pero si la llenaban la copa, continuamente, era señal que era bienvenido y que estaba a gusto con su compañía. Rebosar es sinónimo de ¿qué? De abundancia. Cuando algo rebosa es porque se sale de los bordes de su recipiente, lo cual significa que hay mucho en su interior, y una copa que está rebosando es porque está más que llena, está desbordando de llena. Qué lindo lo que el Señor nos promete. Él hace cosas abundantemente en nuestra vida, abundantemente. Mire lo que dice Efesios, él habla también que darnos una vida y una vida en abundancia, abundante gracia, abundante bendición, abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de amor. Eso es lo que nos promete Dios. Todo lo que Dios quiere para sus hijos es abundante. Él quiere que nuestra copa esté rebosando. Dios quiere darnos abundancia de Él, abundancia de la relación de su presencia con nosotros. Somos nosotros los que debemos decidir si nuestra copa va a estar rebosando, si vamos a estar sumergidos en su presencia. Como vasijas debemos decidir que Él nos tiene continuamente y que nuestro corazón pueda recibir esa llenura del Espíritu Santo en nosotros para que nuestra copa siempre estén rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los aspectos que Dios tiene reservado para sus hijos, el bien y la misericordia.
como el mejor padre de todos los que existen. Él es un padre por excelencia. Debemos confiar en un padre celestial. Aún si no ha tenido padre terrenal, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Él es bueno, Él es fiel y su misericordia es infinita. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué lindo. La misericordia de Dios viene de la palabra chesed en hebreo. Se indica como el perfecto y siempre presente amor de Dios para con nosotros. Cuando el rey David testifica que el bien lo seguirá, él usa una palabra hebrea que cuando se usa es un adjetivo que significa hermoso o placentero. Representa la manera atractiva, la manera hermosa, la manera placentera con la que Dios se muestra su amor por sus ovejas. Dios es perfectamente bueno en su carácter e impecablemente bueno en sus acciones. Por lo tanto, Él solo puede hacerle bien a su amado rebaño, solo puede hacerle bien a la iglesia, solo puede hacerle bien a usted y a mí. Dios es bueno. David también testifica que la misericordia de Dios le sigue. Esto es el amor incondicional del buen pastor para con aquellos que el Padre ha escogido y le ha encargado. Él nos ama con su amor soberano. Nadie nos puede apartar del amor de Dios. Jamás, jamás el amor de Dios podrá ser apartado de nuestras vidas. Aun cuando seamos infieles, Él permanecerá fiel con nosotros. El verbo hebreo para traducir seguir muestra estas dos virtudes, el bien y la misericordia, como si persiguieran activamente, en acción al rey David. Se puede decir que estos dos componentes gemelos de qué? Del amor de Dios, del amor del Padre Celestial. El salmista hace suya la promesa de que si deja que Dios sea su pastor, la misericordia y el bien no se apartarán nunca de su vida mientras Él esté en esta tierra. Esta misericordia perseguiría a David, perseguiría a los hijos de Dios, perseguiría a la iglesia todos los días de su vida. Y estaré con vosotros todos los días de sus vidas, nos dijo el Señor. No habrá un solo día que este buen pastor no pueda estar con su favor y con su amor, con su misericordia, con su bondad, siguiéndonos cada día. Qué hermoso es nuestro Dios. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra utilizada en el original hebreo, que se traduce aquí como largos días, es oret, y algunos de sus significados son largo, prolongado, perpetuo, para siempre. Entonces, para el rey David, para el salmista, la esperanza de habitar con Dios en su casa era una realidad para el futuro, una realidad escatológica. La casa de Dios se presenta como el principio de la gloria eterna, acá en el Salmo 23. Sin duda, los deleites y la alegría de la casa de Dios se pueden probar en esta vida, en su casa, pero hay una esperanza de vida eterna que se ve reflejada aún en este poema. Este salmo termina con la última promesa de llevarnos a casa. Jesús dijo, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Apocalipsis, en el capítulo 21, en su versículo 3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que es nuestro buen pastor. Ahora yo le invito a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, hoy creemos, proclamamos y establecemos que tú eres nuestro buen pastor y que nunca nada nos faltará, Padre de la gloria. Que tú estarás guiándonos, protegiéndonos, dirigiendo nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Que en cada día de nuestra vida, pase lo que pase, tú estarás alentando nuestra alma, llevándonos a lugares de reposo, trayendo fidelidad y misericordia a nuestra vida. Y hoy creemos y nos abrazamos de tu promesa, que en este año 2023 tú serás nuestro buen pastor y que nunca nada nos faltará. Y que la plenitud del poema del Salmo 23
Y lo que tú representas para nosotros como buen pastor, lo veremos en este tiempo. Nos tomaremos de estas hermosas promesas que son fieles y verdaderas, porque lo indica tu palabra. Y tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Y tu palabra es un pacto eterno. Hoy nos anclamos en tu palabra para creer que en el año 2023 tú serás nuestro buen pastor. Padre, te damos gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén.